Este video de fisiología renal es el primero de una serie de videos que subiré sobre los 9 temas de fisiopatología del cuerpo humano. Todo será en base al sílabo de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, que estará en la descripción del video por si deseas descargarlo junto con este PPT. Empezaré con el sistema renal, que fue el tema que más me costó entender en su momento, pero ahora se me hace relativamente sencillo. Sin embargo, para entender la fisiopatología necesitas comprender la fisiología del sistema a estudiar, y por eso este video estará dividido en 3 partes. En las 2 primeras explicaré la fisiología renal, cómo es que funciona el riñón, y en la tercera la insuficiencia renal. ¿Qué sucede cuando este funcionamiento falla? Puedes adelantar el video el minuto que te interesa, aunque te recomiendo verlo completo. Empezar mencionando lo básico del riñón. Es un órgano retroperitoneal que forma parte del sistema urinario junto con la vejiga, uretra, uréteres, y que su unidad estructural y funcional básica es la nefrona, que es la típica imagen de la derecha que a veces uno ve y no sabe dónde es que se ubica exactamente en el riñón, pero es bien sencillo. Primero tienes que reconocer la estructura del riñón. Tiene una corteza, que es la parte más externa y más vascularizada, y por eso tiene ese color rojo intenso. Por la corteza transcurre del 90 al 95% de toda la sangre que recibe el riñón. Y acuérdate que el riñón, pese a ser un órgano pequeño, mira, 12 por 6 por 3 centímetros, recibe el 25% del gasto cardíaco. En cambio, la médula es más pálida y solo recibe del 5 al 10% restante. Esta médula se divide en una médula interna y una médula externa. También tenemos de 8 a 18 pirámides de Malpighi que desembocan en el cáliz menor, cáliz mayor, pelvis renal y finalmente en el uréter para así excretar la orina. Entonces, la nefrona va a tener una porción cortical y una porción medular, y por lo tanto se ubicaría así en el riñón. Ya, su porción cortical en la corteza y la medular en la médula, y siempre su porción distal apuntando hacia la pelvis renal, que es esta parte de acá. En un momento vamos a ver todas las partes de la nefrona, no te preocupes. Ahora solo deseaba mostrarte cómo es que se ubica en el riñón. Que por cierto, su función más conocida es la de la formación de orina. Esta orina pertenece a una función excretora, en la cual se desecha urea, creatinina, fármacos y todo lo que el organismo no necesita en ese momento o está produciendo de más. Sin embargo, también tiene otras dos funciones. Una reguladora del equilibrio hidroelectrolítico, que básicamente es reabsorber y evitar que el cuerpo pierda agua en situaciones que la necesite, como cuando estás deshidratado, y también la reabsorción de iones como sodio, potasio, calcio, etc. Además, la regulación del equilibrio ácido-base a largo plazo, mediante la reabsorción y excreción de bicarbonato e hidrogeniones. ¿Cómo así? Cuando existe una acidosis en el cuerpo, o sea, una abundante cantidad de hidrogeniones en sangre, el riñón los va a excretar en la orina y al mismo tiempo va a reabsorber bicarbonato para amortiguar ese pH bajo y viceversa. Eso es lo que se puede apreciar en la imagen de acá. Y también una función endocrina. El riñón va a secretar hormonas, ¿ya? La renina para la regulación de la presión arterial, la eritropoyetina. Básicamente esto actúa así. El riñón, ante un estado de hipoxia, produce esta hormona que viaja a la médula ósea roja y sirve de estímulo para la producción de nuevos eritrocitos, que obviamente van a aumentar el oxígeno en sangre. Y esa gran cantidad de oxígeno y eritrocitos inhibe la producción inicial de eritropoyetina, haciendo así este feedback. Y por último, la hidroxilación de la 25-OH vitamina D3. Esto funciona así. La vitamina D tiene dos formas de ingresar al organismo. Una es a través de la dieta, en forma de vitamina D, y otra es en la piel. En la piel hay previtamina D3 que al exponerse durante un tiempo a los rayos ultravioletas del sol se transforma en vitamina D3 o colecalciferol. Ambas formas viajan hacia el hígado donde ocurre la primera hidroxilación, o sea agregarle un grupo OH a la vitamina, pasándose a llamar 25-OH vitamina D3 o calcidiol. Este calcidiol viaja al riñón donde se hidroxila por segunda vez y se llamaría 1,25-OH vitamina D3 o calcitriol. Y este calcitriol es la forma activa metabólicamente de la vitamina D. O sea, la vitamina D así tal cual no hace nada, necesita ser activada y esta va a ser la función del riñón, activar la vitamina D3. El calcitriol va al intestino y permite la absorción del calcio que luego irá al hueso a almacenarse en forma de hidroxiapatita junto con el fosfato. Entonces, es importante hacer esta clasificación de funciones en reguladora, excretora y endocrina porque en patologías como la insuficiencia renal aguda van a fallar las funciones reguladoras y excretoras y esto va a dar ciertos signos y síntomas. Sin embargo, en otras como la insuficiencia renal crónica, que es el progreso de esta insuficiencia renal aguda, las tres funciones, incluida la hormonal, van a dejar de funcionar. Y esto da otra clínica. Por ejemplo, si descienden los niveles de eritropoyetina, habría anemia, porque no hay glóbulos rojos nuevos. No hay calcitriol, no se absorbe el calcio y hay trastornos de mineralización ósea, reducción de la densidad ósea, raquitismo, etc. Por eso la importancia de dividir las funciones. En cuanto a la irrigación sanguínea renal, siempre acuérdate de este esquema. La sangre entra al riñón a través de la arteria renal, que es una rama de la aorta abdominal, y se ramifica dentro del seno renal en arterias lobulares, arterias arqueadas, arterias interlobulares,
y estas dan en las arterias aferentes, que son las más importantes fisiológicamente hablando, porque de acá nacen los capilares glomerulares encargados del ultrafiltrado, o sea que un porcentaje de plasma pase hacia la cápsula de Bowman. Y el resto de plasma que no se filtró sale del glomérulo a través de la arteria eferente, que se convierte en capilares peritubulares, y el recorrido de regreso es el mismo: venas interlobulares, venas arqueadas, venas interlobulares, y termina en la vena renal, que desemboca en la vena cava inferior. Entonces ya sabes, cada vez que escuches irrigación sanguínea de riñón, te acuerdas de este esquema. Ahora, esta es la clásica imagen de la nefrona. La nefrona no es más que la suma de un corpúsculo renal más un sistema de túbulos. Ese corpúsculo renal se divide en un glomérulo, que son capilares sanguíneos provenientes de la arteriola aferente, pero como están dentro del glomérulo se llaman capilares glomerulares. Algunas células de estos capilares se modifican y se llaman células mesangiales. Las que están dentro del glomérulo son mesangiales intraglomerulares, y las que están fuera, células mesangiales extraglomerulares. Es importante distinguirlas porque las células mesangiales extraglomerulares formarán parte del aparato yuxtaglomerular. Algunos ponen que el corpúsculo renal se divide en tres, ¿ya? Un glomérulo, cápsula de Bowman y mesangio. Pero yo pongo el mesangio debajo de los capilares para que entiendas que en realidad es una modificación de estos vasos sanguíneos. La cápsula de Bowman es la que rodea a estos capilares. La hoja más externa es la hoja parietal, y la hoja visceral, que no es más que epitelio plano simple modificado, también llamado podocitos, es la que está en contacto con los capilares glomerulares, como veis en la imagen. El espacio entre ambas hojas se llama espacio urinario o espacio de Bowman, que es donde va a ir el ultrafiltrado. Además, estructuras anexas siempre vas a escuchar como la arteriola aferente y eferente. Células musculares lisas de la arteria aferente sufren una modificación, al igual que pasaba con el mesangio, y se llaman células yuxtaglomerulares, que también forma parte del aparato yuxtaglomerular. Y en esta imagen de acá también se ve todo lo que he hablado. El otro componente de la nefrona son los túbulos, que en realidad es un solo túbulo dividido en segmentos, o sea, es como una manguera. Y el nombre de cada segmento depende de la forma que adoptan. Puede ser contorneado o recto, proximal o distal según su ubicación y según su espesor, grueso o delgado. Y cada segmento está revestido de células epiteliales funcionalmente distintas en cada segmento. Por ejemplo, en el túbulo contorneado proximal van a haber células epiteliales con abundantes microvellosidades, porque es el lugar donde va a ocurrir la mayor reabsorción de solutos como el sodio, potasio, glucosa, etc. Entonces, después de la filtración hacia la cápsula de Bowman, todo se dirige hacia el túbulo contorneado proximal, luego al túbulo recto proximal, al asa de Henle, que tiene 3 porciones, siendo la rama ascendente gruesa la más importante. Vamos a ver después por qué. Al túbulo contorneado distal, al cual, si ven en esta parte, sus células epiteliales chocan con la arteriola aferente y eferente. Y en esa parte donde chocan, tienen una modificación, la cual se le conoce como mácula densa, que va a servir de sensor para las altas concentraciones de solutos como sodio y cloro, y así contribuir al aparato yuxtaglomerular, porque recuerda que la mácula densa también es parte de este aparato. Y por último, el túbulo contorneado distal desemboca en un túbulo colector, que no forma como tal parte de la nefrona, sino que es un tubo común donde muchas nefronas, entre 6 a 8 aproximadamente, desembocan en él. Por eso es que ves como que hay más espacios, como esta prolongación de acá. Ya, ahí son más nefronas desembocando. Ya. Luego estos conductos colectores van a desembocar en conductos colectores más grandes para formar los conductos de Bellini. Los conductos de Bellini desembocan en el cáliz menor, cáliz mayor, pelvis renal, y así se excreta a través del ureter la orina. En resumen, la nefrona tiene dos componentes, un sistema de túbulos y un corpúsculo renal. La mácula densa son células epiteliales modificadas del túbulo contorneado distal. Las células mesangiales extraglomerulares son modificación de las células de los capilares glomerulares, y las células yuxtaglomerulares son modificación de células de la arteriola aferente. Esas tres forman el aparato yuxtaglomerular. Y si escuchan el término túbulo urinífero, ese no es más que toda la nefrona con su respectivo conducto colector donde desemboca. Ahora, las nefronas se pueden clasificar según la ubicación de sus glomérulos. Hay nefronas yuxtamedulares, que tienen los glomérulos cerca del borde córtico medular, y estos tienen abundantes glomérulos, tienen un montón, ¿ya? Y por eso su tasa de filtración glomerular es mayor. Y lo más importante es que tienen asas de Henle largas, que penetran hasta la médula interna. La función de esas asas de Henle es la concentración de la orina. Por lo tanto, a mayor cantidad de asas de Henle, mayor concentración de orina, porque hay mayor superficie para reabsorber el agua. Los animales adaptados a la vida en medios con poca agua
tienen mayor número de nefronas yuxtaglomerulares, por ejemplo los caballos que viven en desiertos, ¿no? En cambio, los castores que viven en ambientes con abundante agua tienen asas de Henle más cortas. Bueno, eso como dato extra, ¿no? Y por otro lado, las nefronas superficiales. Se llaman así porque comparan su ubicación con las yuxtamedulares. O sea, está más superficial en la corteza. Y su característica de estas son que tienen asas de Henle cortas. Ahora podemos volver a la imagen del comienzo del video para ver qué estructuras diferencian a la corteza renal de la médula renal. Por ejemplo, el glomérulo y los túbulos contorneados proximales y distales siempre se van a encontrar en la corteza, siempre, mira la imagen, siempre están ahí. Y por lo tanto, en una lámina histológica, si ves el glomérulo, sabrías automáticamente que estás viendo un corte a nivel de corteza. En cambio, las asas delgadas de Henle son características de la médula. Nunca vas a encontrar un asa delgada en la corteza. Una rama gruesa sí, ya, pero delgada nunca. Y bueno, ahí están el resto de la estructura para que compares, pero las de amarillo son las más importantes, porque las diferencian de corteza y médula. También debes haber escuchado el término de lóbulo renal. Ese no es más que una pirámide medular con su respectivo tejido cortical asociado, está ahí encerrado de púrpura. Por lo tanto, si tenemos de 8 a 18 pirámides de Malpighi, tendremos de 8 a 18 lóbulos. Y el lobulillo renal es parte de este lóbulo. Es el rayo medular central, que no son más que la suma de túbulos rectos con los conductos colectores, más el tejido cortical de los costados. Lo importante es saber que este lobulillo renal será la unidad secretora renal. Una estructura de la nefrona que sí quiero hacer mucho hincapié es en el mesangio, ¿ya? Como vimos, este tiene dos tipos de células. Según su ubicación, las extraglomerulares, también llamadas células lasis para formar el aparato yuxtaglomerular, y las intraglomerulares. Estas células mesangiales tienen la función de eliminar residuos atrapados y proteínas de la membrana basal glomerular y el diafragma de la ranura de filtración, manteniendo así la estructura y función de esta barrera de filtración. Sin embargo, pese a ser células fagocíticas, estas son de las pocas que no derivan del clásico sistema fagocítico mononuclear. Además, las células mesangiales producen los componentes de la matriz mesangial extracelular, que va a proporcionar sostén a los pocitos. Esto es importante, esta función sí, porque hay veces en que se produce una cantidad excesiva de matriz extracelular, que va a llevar a una glomerulosclerosis, que significa un endurecimiento y cicatrización del glomérulo e incapacidad para filtrar la sangre, que con el tiempo va a llevar a que las nefronas se pierdan y así con el tiempo una enfermedad renal crónica. Ya. Y por último también sintetizan interleucina 1, prostaglandina 2, factor de crecimiento derivados de plaquetas que participan en la respuesta a la lesión glomerular. Por último mencionar de que si una función de las células mesangiales es eliminar residuos y proteínas de la membrana basal glomerular, entonces si existe una proliferación de células mesangiales, esto indicaría de que hay cantidades anormales de proteínas atrapadas en la membrana. Y esto justamente ocurre en patologías como la nefropatía por inmunoglobulina A, en la glomerulonefritis, nefritis lúpica, nefropatía diabética, etc. Ahora, solo para dejar claro el significado de ciertos términos que estamos mencionando. La filtración es cuando el plasma pasa desde el capilar glomerular hacia el espacio de Bowman. La reabsorción, cuando el agua o solutos van de la luz tubular hacia los capilares peritubulares. Y la secreción, cuando sustancias van desde la sangre hacia la luz tubular. Lo que el cuerpo no necesita, ¿no? Por ejemplo, ácidos orgánicos, bases, fármacos, etc. Para que de esta manera luego sean excretados por la orina. Por lo tanto, la orina no sería más que todo lo filtrado, menos todo lo reabsorbido, más todo lo secretado. Y para evaluar si un riñón está cumpliendo con estos procesos correctamente, se usan marcadores glomerulares, como la inulina y la creatinina, que son sustancias que están en la sangre y se filtran completamente hacia el cápsula de Bowman. Una vez ahí, pasa por todos los túbulos y terminan siendo excretadas por la orina, que es lo que se ve en esta imagen. Es una representación, ¿no? En ningún momento son reabsorbidas ni secretadas por los túbulos renales, ¿ya? Ojo acá, en ningún momento son reabsorbidas ni secretadas por los túbulos renales, excepto la creatinina que sí se secreta en un porcentaje, pero es despreciable, así que no se toma en cuenta. Por lo tanto, la cantidad filtrada y excretada son iguales. Si este valor varía, o sea, si este valor de creatinina excretada y filtrada varía dentro del rango promedio, esto indicaría que hay un problema en la filtración glomerular. Ahora, ¿cuál va a ser la diferencia entre ambos? Entre la inulina y la creatinina. Que la inulina es una sustancia exógena que se administra por vía intravenosa,
Mientras que la creatinina es un producto de desecho que se forma en el músculo por la degradación de la fosfocreatina en función a la masa muscular y por ende es una sustancia endógena. El cuerpo la produce, no pierdes tiempo consiguiéndola ni nada. Y por esa comodidad de ser una sustancia endógena es de que se la prefiere frente a la inulina en los exámenes de laboratorio del Perú y de todo el mundo. En conclusión, la medición de la creatinina será útil para controlar la tasa de filtración glomerular, diagnosticar nefropatías y un control permanente de pacientes que requieran diálisis. Como mencionamos al comienzo del video, los riñones reciben el 25% del gasto cardíaco, un valor que se encuentra entre los más elevados de los sistemas del cuerpo humano. Suponiendo que una persona normal tiene un gasto cardíaco de 5 litros por minuto, el flujo sanguíneo renal sería 1,25, o sea, su 25%, o 1800 litros por día. Este número sale multiplicando 1,25 por los 1440 minutos que tiene un día. Ahora, como en cualquier órgano, el flujo, representado con la letra Q, es directamente proporcional a la diferencia de presiones entre la arteria y la vena e inversamente proporcional a la resistencia arteriolar, la típica fórmula de fisiología cardiovascular. Pero el riñón es muy especial porque tiene dos tipos de arteriolas, las aferentes y las eferentes. Y el principal mecanismo para variar el flujo es modificando la resistencia de estas dos arteriolas. Repito, el principal mecanismo para variar el flujo sanguíneo renal es modificando la resistencia de las arteriolas aferentes y eferentes. Y uno de los principales estímulos es la angiotensina 2. Y acá hay un cuadrito con los otros estímulos. Ahora, el riñón también es especial porque tiene su propio mecanismo de autorregulación. Imagínate, ¿qué pasaría si por el simple hecho de que, no sé, se activó tu sistema simpático de correr, se contraigan las arteriolas aferentes? Eso implicaría que entra menos sangre, menos flujo sanguíneo se filtrado y por eso desciende la tasa de filtración glomerular y eso no queremos. Por eso, la presión arterial renal siempre oscila en un rango de 80 a 200 milímetros de mercurio mediante dos mecanismos, la hipótesis miógena y la retroalimentación túbulo-glomerular. La hipótesis miógena dice que ante un aumento de la presión arterial, las paredes del vaso se estiran, ¿ya? Pero automáticamente la arteriola responde contrayéndose y así aumentando la resistencia arteriolar y manteniendo el flujo constante. La retroalimentación túbulo-glomerular, como su nombre lo dice, participa el túbulo con torneo distal para ser más precisos, y el glomérulo. Y es fácil, cuando aumenta la presión arterial y por ende el flujo sanguíneo y el filtrado glomerular, esto hace que mayor cantidad de solutos se filtren. Y estos pasan por el túbulo contorneo proximal, el asa de Henle y llegan al túbulo contorneo distal, donde está la mácula densa, una modificación de células epiteliales del túbulo distal, que sensa y detecta la elevada presencia de sodio y cloro. Y esta presencia de sodio y cloro va a ser el estímulo perfecto para que se secreten sustancias vasoconstrictoras como el tromboxano, que generan constricción de la arteriola aferente y por lo tanto, si el diámetro de la arteriola disminuye porque hay vasoconstricción, menos sangre llega, lo que normaliza la presión arterial. Y esta va a ser la base para el sistema renina-angiotensina-aldosterona que voy a explicar al final. ¿Ya? Ahora, hemos mencionado bastante la palabra filtración, que implica que el plasma sanguíneo atraviesa el capilar glomerular hacia la cápsula de Bowman, y en ese paso tiene que cruzar una barrera de filtración, que funciona como si fuera un colador de cocina, solo que acá mete sangre, y en el colador se quedan las células sanguíneas y proteínas, y lo que pasa, este colador, es llamado el ultrafiltrado. Esta barrera de filtración tiene tres componentes: el endotelio fenestrado del capilar glomerular, la membrana basal glomerular y la hoja visceral de la cápsula de Bowman. El endotelio, a través de sus fenestras, a través de esos poros, permite el paso de absolutamente todo el plasma, ¿ya? Excepto las células sanguíneas. Las células sanguíneas son tan grandes que no atraviesan estas fenestras. La membrana basal glomerular es la más importante porque impide el paso de proteínas, y es por eso que en la orina no hay proteínas. Bueno, hay un pequeño porcentaje llamado microproteinuria, pero lo importante es que las proteínas mayores a 70 kDa no pueden atravesar esta membrana, y esto lo logra gracias a que toda membrana basal tiene proteoglucanos, como el heparansulfato, que son de carga negativa, y como las proteínas también son de carga negativa, todas las proteínas son de carga negativa, se repelen y no dejan que pasen. Además, también posee colágeno tipo 4, que es importantísimo porque hay enfermedades autoinmunitarias en las que la inmunoglobulina G se deposita en la membrana, lo que atrae leucocitos que siguen esta señal de la IgG y destruyen la membrana glomerular, lo que genera el paso de células sanguíneas y proteínas a la orina, porque ya no hay barrera de filtración, estás dañándola. Entonces habría hematuria, que es sangre en orina, y proteinuria, proteínas en orina. Esta es la glomerulonefritis inducida por anticuerpos antimembrana basal glomerular.
Y por último, los pogocitos, que es la hoja visceral de la cápsula de Bowman. Estos pogocitos se unen a la membrana basal glomerular a través de prolongaciones llamadas pedicelos, que son estas de acá. Y es importante porque los espacios entre pedicelos se llaman ranuras de filtración, en las cuales se forma el diafragma de la ranura, que contienen una proteína importante, la nefrina. Y esta nefrina puede ser blanco de enfermedades genéticas, donde este gen muta y falla la nefrina, no se expresa correctamente y por ende falla la barrera de filtración presentando proteinuria, o sea, proteínas en orina. Ahora, que el plasma se filtre o no, no solo depende de la barrera de filtración, sino también por unas presiones llamadas las fuerzas Starling. Si ya viste el tema de fisiología cardiovascular, entonces te lo sabes de memoria. Pero si no, es sencillo. Hay 4 fuerzas o presiones que determinan si la sangre de un vaso sanguíneo de cualquier parte del cuerpo se queda ahí dentro o si sale hacia el líquido intersticial. 2 fuerzas favorecen la salida: la presión hidrostática capilar y la presión oncótica intersticial. Y 2 se oponen a la salida de sangre: la presión oncótica capilar y la presión hidrostática intersticial. Por si acaso, la palabra oncótica o coloidosmótica, que es lo mismo, significa una concentración de proteínas que jalan agua, porque todas las proteínas, la albúmina, etcétera, que están en sangre, jalan agua. Entonces, esto se entiende fácil con una analogía: una botella de gaseosa que la metes a un vaso lleno de agua. ¿Ya? El plástico de la botella sería en las paredes del vaso sanguíneo, el líquido de la gaseosa sería la sangre dentro del capilar y el agua del vaso el líquido intersticial. La Coca-Cola siempre estará queriendo salir hacia el exterior empujando al plástico, o sea, las paredes de plástico. Si agregas más gaseosa, empujaría con más fuerza. Al mismo tiempo, el agua del vaso quiere entrar a la botella, por lo que empuja a las paredes de plástico. Si agregas más agua, empuja con más fuerza. Esas serían las presiones hidrostática capilar e intersticial. La gaseosa, o sea, el capilar, tiene proteínas representadas como bolitas verdes que jalan agua del vaso hacia adentro de la botella. Y el líquido intersticial también tiene proteínas que quieren atraer el líquido de la gaseosa hacia el vaso. Esas dos serían la presión oncótica capilar e intersticial. Ahora, el capilar glomerular del riñón no es ajeno a esas fuerzas, es un capilar como cualquier otro. La presión hidrostática glomerular es muy alta porque hay bastante sangre queriéndose filtrar. Hay proteínas en sangre que se oponen a la filtración porque quieren que la sangre se quede en el capilar y no se vaya hacia el espacio de Bowman, y obviamente también hay líquido en el lumen de la nefrona que se opone a la filtración. Este líquido sería el análogo al líquido intersticial, pero sorpresa, no hay presión oncótica de la cápsula de Bowman. ¿Por qué crees? Porque no hay proteínas en la cápsula, pues. No se filtran gracias a la membrana basal glomerular que está acá, y por lo tanto la presión oncótica de la cápsula de Bowman sería 0. Haciendo cálculos, sumas las fuerzas que favorecen la filtración, o sea, 60 de la presión hidrostática glomerular, menos las fuerzas que se oponen a la filtración, 18 menos 32, dando una presión de filtración neta de 10 a favor. Y los líquidos, acuérdate, van del lugar de mayor presión a un lugar de menor presión, y por eso la sangre se filtra. Ahora, hay factores que pueden hacer variar esta presión de 10 a favor. Por ejemplo, al variar la resistencia arteriolar aferente, si contraes la arteriola aferente, haces que menos sangre llegue, por lo que hay menos líquido que empuja hacia la cápsula de Bowman. Así como en el ejemplo de la gaseosa, si agregamos más gaseosa, está empujada con más fuerza para salir, pero si quitamos gaseosa, esta empujaría con menos fuerza. Lo mismo pasa acá: disminuye el flujo sanguíneo, disminuye la presión hidrostática glomerular y por lo tanto se reduce el filtrado glomerular. Lo contrario pasa si contraes la arteriola eferente. Al hacer eso, sigue llegando sangre con normalidad al glomérulo, pero demora en salir porque la otra arteria está pequeña, pues. Y como toda la sangre empieza a acumularse y empieza a empujar con más fuerza, aumenta la presión hidrostática glomerular y por ende aumenta el filtrado glomerular. La presión oncótica glomerular también puede variar por los cambios en la concentración de proteínas, como ocurre en el síndrome nefrótico. ¿Qué sucede aquí? Lo normal es que la barrera de filtración no permite el paso de proteínas cuando... Lo normal, pues no. Pero cuando esta se daña, las proteínas empiezan a filtrarse hacia la orina y por lo tanto disminuyen las proteínas en los capilares glomerulares, lo que se traduce en una reducción de la presión oncótica glomerular y por ende en un aumento de filtrado glomerular. Si lo quieres ver matemáticamente, es así: todas las fuerzas siguen iguales, pero como se está filtrando proteínas hacia la orina, entonces la presión oncótica glomerular disminuye. Por ejemplo, ponle que disminuye hasta 12. Entonces restas 60 menos 18 menos 12 y daría 30 de presión de filtración neta.
un número superior a 10 milímetros de mercurio que había inicialmente. Por lo tanto, ahora el filtrado se haría con mayor fuerza y por eso aumenta la tasa de filtrado glomerular. Y por último, los cambios en la presión de la cápsula de Bowman. Estos se deben por una obstrucción del flujo de la orina, por ejemplo, cálculos ureterales, ¿no? Si el uréter está constreñido, la orina no puede pasar del uréter a la vejiga, haciendo que la orina vuelva al riñón. Por consiguiente, la presión hidrostática en las nefronas aumenta hasta el espacio de Bowman, causando una presión hidrostática aumentada en la cápsula de Bowman, que disminuye la presión neta de ultrafiltración, reduciendo la tasa de filtración glomerular. De igual manera, si lo quieres ver matemáticamente, al aumentar la presión de la cápsula de Bowman, que se opone al filtrado, restas todo y la presión neta sale 3, mucho menos al 10 inicial. Por eso se dice que un aumento de la presión hidrostática de la cápsula de Bowman disminuye el filtrado glomerular. Seguro has visto esta fórmula de la tasa de filtración glomerular, que es coeficiente de filtración por presión de filtración neta. Esta ya la vimos, está dada por la fuerza de Starling, que sería 10. Y el coeficiente de filtración es la permeabilidad al agua por unidad de superficie y superficie total, que significa cuántos espacios, cuántos huecos, cuántos agujeros hay que permiten el paso del plasma, o sea, todas las fenestras, todos los espacios entre pedicelos, todos esos espacios permiten el paso del plasma desde el capilar hacia la cápsula de Bowman. Eso, básicamente. Y veremos que el coeficiente de filtración aquí es de 12,5, un número 100 veces mayor al de otros capilares del cuerpo. Esto es porque en el riñón existe mayor cantidad de espacios para que la sangre se filtre, porque es su función, filtrar sangre. En cambio, en los capilares sistémicos, pues no queremos que la sangre se escape hacia el líquido intersticial. Y otro término es fracción de filtración. Para entender esto, recuerda que el flujo sanguíneo renal es de 1,25 litros por minuto, o sea, 1250 mililitros. Ya. En la sangre, 625 mililitros aproximadamente es el plasma, que es lo que filtramos, y el resto son los elementos formes, el hematocrito. De esos 625, solo el 20% realmente se va a filtrar. El 80% restante se dirigen a los capilares peritubulares y ese 20% es nuestra fracción de filtración. Por lo tanto, en una ecuación, la fracción de filtración se halla dividiendo la tasa de filtración glomerular, que es 125, sobre el flujo plasmático real, que es los 625, dando 0,2 o 20%. Sencillo. Aunque no parezca, esto es apenas la introducción para recién explicar la primera función del riñón, que es su función hidroelectrolítica, que es mantener el equilibrio del agua y solutos como el sodio en el organismo. Esto lo voy a explicar en la segunda parte del video que te debe estar apareciendo justo ahora en la pantalla, o en todo caso puedes entrar a mi canal y verlo desde ahí. Si tienes dudas sobre esta parte puedes escribirme a mi Instagram, WhatsApp o dejarlo en los comentarios.